Damos paso a la conferencia Complejidad, Educación y Escenarios de Paz, dirigida por el doctor Marco Fidel Vargas, de la Universidad de La Salle de Costa Rica. Marco Fidel Vargas Hernández, doctor en Educación, magíster en Estudios Políticos y con estudios en Sociología. Los trabajos que ha realizado se han centrado en el tema de la educación para el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo humano integral, con énfasis en la cohesión social y la dimensión ética para buscar alternativas a la paz en Colombia. Desde hace 20 años hace parte del equipo de investigación en educación y ciudadanía del Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP. Se ha desempeñado como docente y asesor para organizaciones sociales, especialmente instituciones educativas públicas y privadas de varias regiones de Colombia y Panamá. Actualmente es el profesor del doctorado en Educación de la Universidad de La Salle de Costa Rica y se desempeña como consultor de la Unión Europea en temas de educación y paz. Doctor Marco Fidel, bienvenido a la Universidad Santo Tomás. Buenas tardes. Me siento un poco tímido, pero creo que a medida que vaya conversando me voy soltando y voy ganando confianza en mí mismo. Siempre estaba acostumbrado a trabajar en salones pequeños, con el tablero y todo esto, siempre he sido docente y he trabajado mucho en la investigación, pero uno nunca deja de tener temor a los escenarios y a la conversación. Lo primero que quiero decir es que para mí es emocionante estar aquí. Considero que lo que se está viviendo en Colombia también genera mucha emoción. Pocas veces en la historia de los últimos 60 años se puede vivir lo que estamos viviendo. Estamos en un gran momento de posible cambio y transformación y creo que históricamente somos privilegiados de poder estar aquí hoy para poder reflexionar este momento de nuestra existencia. Lo primero que quisiera decir es que el trabajo que voy a realizar tiene la siguiente estructura. Primero, voy a tratar de identificar el problema desde una mirada educativa. Segundo, cuál es el objetivo. Y un tercer momento, tercero y cuarto, voy a mirar como los escenarios de paz. En el primer escenario de paz lo voy a mirar desde la complejidad, o sea, lo que se viene hablando hoy, que es necesario un cambio de mentalidad. Y lo segundo, voy a mirar el tema de la paz y la reconciliación como un segundo escenario. Y hay un tercer escenario que no lo voy a trabajar, que es muy importante, que es el problema de la paz en los territorios o en la región. O sea, la necesidad de tener una mirada de la paz territorialmente diferenciada. O sea, reconocer que Colombia es un país de regiones y que todas son diferenciadas y que es necesario tenerlas en cuenta. En ese escenario diferenciado también es necesario recuperar la política como arte de lo posible. No lo voy a trabajar, pero es un escenario que hay que trabajar. Y ya un escenario educativo que le corresponde a la educación y que uno lo está viendo cada día más en Colombia, es el desafío de la necesidad de despolitizar las miradas. Esos son los desafíos que considero que hay que trabajar. Entonces, teniendo este marco, voy a iniciar mi presentación. Entonces, quisiera empezar con una
cita de Morán, que creo que puede ser el horizonte de lo que me oriente la conversación. Lo primero que entonces empezaríamos, seguimos en la prehistoria del espíritu humano. Soy consciente de la presencia de tres formas de barbarie. Una barbarie que se desencadena en las guerras, hechas de odio y de desprecio, que provoca la masacre y la tortura. Una barbarie inherente a nuestras civilizaciones, que genera para los subordinados y los excluidos humillados y ofensas. Y la tercera barbarie, una barbarie helada, fruto del cálculo, de las lógicas de las máquinas, y que solo conocen lo calculable, lo programable, y en consecuencia ignoran la vida, es decir, el sufrimiento, la alegría, el placer y el amor. El problema, lo que más me preocupa a mí en este momento de mi vida, es la tendencia deshumanizante que se está imponiendo en nuestro mundo. Con eso quiero decir que nuestro estilo de vida se hace cada día menos humano. Me refiero al hecho que cada día hay más violencia en nuestras relaciones, por resultados rápidos y eficaces. Colombia en los últimos 50, 60 años construyó una máquina de violencia, una máquina que ha dejado millones de desplazados, miles de muertos, miles de niños víctimas del conflicto. Este problema se puede resumir en una crisis espiritual profunda. Lo que nosotros estamos viviendo es una crisis espiritual muy profunda, no religiosa, sino espiritual, de trascendencia, de sentido. Es una fractura del ser humano, una destrucción del valor que nosotros tenemos como seres humanos y como sociedad. Una serie de vulneraciones a nuestros derechos, una renuncia a nuestra propia dignidad como personas y como pueblo. Nosotros vemos cómo las regiones en este momento que estamos firmando la paz, regiones como el Chocó, gritan a gritos que los tengan en cuenta, que necesitan educación, que necesitan salud, que necesitan vías. Pero al mismo tiempo vemos la corrupción en este mismo instante en Neiva, cómo se cae un estadio y mata a la gente y a nadie le importa. Vemos cómo nuestros dirigentes en este instante, en las mismas cortes, tienen que ser destituidos por corrupción, como en los Estados Unidos, una de las élites del país también está siendo capturada. O sea, vemos en este desprecio de nosotros mismos cómo nuestros mismos dirigentes nos subvaloran. Esta crisis profunda espiritual se manifiesta en la ruptura de todas nuestras relaciones. Una ruptura que se ha dado por la presencia del narcotráfico, por la reivindicación de los movimientos sociales, de sus necesidades, pero también como una forma de haber militarizado el país y la sociedad para contener tantas demandas. También lo hemos visto por la forma en que la guerrilla preservó la guerra para tratar de conseguir sus objetivos, sabiendo que su confrontación armada
nunca podría llegar al poder. También estamos viendo esta degradación por la forma como el modelo de desarrollo extractivo en nuestros territorios, del oro, el petróleo, el carbón, está arrasando la naturaleza y dejando injusticia e inequidad en nuestros territorios. Somos un país muy rico, pero al mismo tiempo muy pobre, como una de las paradojas. La violencia se convierte entonces en un fenómeno deshumanizante. La violencia colombiana constituye uno de los fenómenos más deshumanizantes de la vida en sociedad. Para la educación, lo más preocupante de este proceso es constatar que la sociedad colombiana está inmersa en un caudal degenerativo de relaciones que nos precipitan a la guerra, es decir, a la violencia como sistema de relaciones humanas y sociales, y que configuran relaciones agresivas, destructoras, donde impera la exclusión, la discriminación, la indiferencia y la negación del otro como sujeto de derechos. Hoy vivimos cómo nuestras emociones juegan en la confrontación, nos llevan a las pasiones del odio, de la venganza, para despreciarnos y descalificarnos unos a otros, y también en un alto grado de individualización y de competencia. Colombia camina hacia la paz, porque sabemos que la paz es el camino, pero este caminar que estamos haciendo hacia la paz se mueve entre la belleza y la humillación. La belleza porque logramos dialogar, porque desde las regiones logramos que los pobladores produzcan muchas iniciativas, porque la gente propone muchas iniciativas, pero también hoy se revela con más frecuencia la ausencia de reacción ante el sufrimiento del otro, al negarse a comprender a los demás en su humillación, a comprometernos con el otro a lo largo del tiempo, observando la deshumanización de las víctimas. En los ojos apartados de una silenciosa mareada, cuando los servicios secretos por el amor a un país destruyen la vida del ser humano, como en los falsos positivos, para demostrar sus estructuras de control. En este proceso de humillación y de sufrimiento humano, las estadísticas se han vuelto más importantes que la vida humana. Entonces, en este proceso, la pregunta es: ¿cuál es el papel de la educación? Y queda claro que hay que volver a producir sentido a la vida, porque la vida es para vivirla. Y quiero dejar claro que lo que está en crisis es esta relación básica entre el sujeto, el nosotros, la sociedad y la naturaleza. O sea que cuando estamos hablando de la vida, estoy hablando de una interacción básica que está en crisis. Es el sujeto como sí mismo, como aceptación de sí mismo, como requisito previo a la vida. Y está en crisis la relación con el otro. Lo mismo que está en crisis la relación con la naturaleza. Esta triada, o lo que llamaríamos en complejidad investigativa, este bucle de retroacción
en que todos los tres necesitan estar en diálogo, está en peligro. Por eso la vida en este momento está en peligro. O sea, lo que vamos a proponer acá no es la educación nació en la sociedad. Después, en la modernidad, se volvió estadocéntrica. La globalización la quiere volver mercadocéntrica. Lo que nosotros estamos proponiendo es que el centro debe ser la vida, o sea, una propuesta biocéntrica, donde el centro de reflexión de la educación debe ser la vida, lo que nosotros hemos empezado a llamar la biopedagogía. Ese sería el objetivo, el problema. Quiero pasar entonces al segundo momento, que es el objetivo. Frente a esta economía cinética, a estas amenazas de dolor, de sufrimiento, no queda sino una salida: rehumanizar la acción del ser humano, afirmando con absoluta decisión la opción por la vida digna. Camino que le exige al educador coraje, fraternidad y esperanza. Educar, entonces, es producir sentido a la vida. Uno de los objetivos de la educación debe ser la defensa de la dignidad humana frente a las tendencias deshumanizadoras de la globalización. Los humanos no tienen que ser forzosamente inhumanos. Siempre es posible elegir ser humano. En esta elección estriba la dignidad humana, y el papel de la pedagogía es mostrar que se puede elegir una conducta autoética, que significa, según Morán, asumir la identidad humana en su nivel complejo y comprender la condición humana, sus desviaciones, sus ilusiones, sus delirios, sus errores. Uno de los sentidos de la educación es promover la vida con dignidad frente al déficit de sentido. Lo que hoy observamos y vemos en la educación, en los maestros, es un déficit de sentido. ¿Ante qué? Ante estas tendencias deshumanizadoras del mundo contemporáneo. Tales tendencias deshumanizadoras muy a menudo ponen en peligro la supervivencia de cada uno de nosotros y, peor aún, la suprimen. Lo que muchos llaman progreso no solo ha disminuido la competencia y la guerra en el mundo, sino que ha incrementado la capacidad para eliminar la vida. Por eso llamaré mortales a esas tendencias, que además no son nuevas, pero cuyos alcances han aumentado con el desarrollo de una economía cinética. En un segundo momento, hago un llamado al retorno de la pedagogía humanizadora, que se compromete con el sujeto, con un sujeto complejo, con la humanidad y con la vida en todas sus dimensiones. Y quiero aclarar que ese sujeto complejo, como diría Morán, es un sujeto de paradojas, donde nosotros podemos ser lo más bello, pero al mismo tiempo somos lo más maldadosos posibles, donde en cada uno de nosotros está el amor, pero también está el odio. O sea, un sujeto sapien, pero al mismo tiempo demente.
O sea, que ante esta reflexión sobre el ser humano hoy, que tiene que asumir la pedagogía, tiene que asumir creando nuevos aprendizajes que nos permitan unir el pensamiento y la acción, que nos permitan unir la apertura pragmática y la ética, la razón y la imaginación. Es necesario la búsqueda de la sensibilidad, de nuevas formas de actuar apropiadas para los seres humanos en estrecha relación con la ciencia y las humanidades. Es necesario hoy que la pedagogía entre a dialogar con la ciencia, creando nuevos campos de comprensión mutua, global, de crítica social y de autointerpretación del ser humano y de la vida. ¿Por qué este llamado a los pedagogos? Porque son ellos quienes tienen que vérselas con el más complejo de todos los seres humanos, de todos los seres existentes, el ser humano. Y como una de las raíces de la incertidumbre del conocimiento es la complejidad de los fenómenos y de los procesos, parece apenas lógico pedirle a la educación que contribuya a resolver el fraccionamiento humano que tenemos en nuestro interior y en la sociedad, que ayude a resolver la crisis de percepción que estamos sufriendo globalmente, que ayude a resolver el problema del relacionamiento humano y además de convocar en torno a sí una visión integral de la vida para sostener al ser humano en su proceso de liberación. ¿Cómo se puede producir esta transformación? Un proceso de liberación que permita a los seres humanos vivir con dignidad, en armonía consigo mismo y con la comunidad de seres que forman parte de la tierra. La liberación entonces implica un cambio de paradigmas. Ante esta crisis de percepción, la educación tiene que reflexionar sobre sus paradigmas y es necesario pensar desde qué paradigma estamos educando, cuáles son los cambios de paradigma que se necesitan y de esta forma reparar el terrible daño que nos hemos infligido unos a otros. En este contexto nos liberaremos en la medida que, primero, hagamos un cambio de mentalidad, o sea, un cambio de paradigmas. Segundo, que reconozcamos que vivimos en un mundo diverso, complejo, respetando y ensalzando las diferencias. Es necesario profundizar en el aspecto de interiorización, ampliando nuestra conciencia y fomentando un proceso de autoorganización, o lo que otros de la complejidad llaman auto-eco-organización. Y por último, es necesario reforzar los vínculos de comunidad e interdependencia con la vida. Entró al escenario entonces de cambio de mentalidad, o sea, la complejidad como método. Método significa camino, camino para rehumanizar la vida, camino para aprender a vivir. ¿Por qué nos resulta tan difícil llevar a cabo los cambios que se necesitan de manera urgente para vivir una cultura de paz y salvar la tierra viviente en la que formamos parte? Una tendencia mortífera
es multiplicar los medios de aniquilación de la vida en general y del ser humano, sin poner en peligro las riquezas acumuladas. Un ejemplo de esto es que la ciencia se puso al servicio de la guerra. En otras palabras, es como la verdad del conocimiento se volvió esclava del poder. Por eso el poder y nuestras relaciones cuidan más la riqueza que al ser humano. Últimas investigaciones globales muestran cómo todas las culturas destruyen todo menos el dinero. El Estado Islámico golpea todo menos el dinero. Frente a esta tendencia, es legítimo preguntarse entonces cómo estamos usando el cerebro. Según Wallerstein, lo que está en discusión hoy no solo es la descripción del universo, sino también las formas de conocer la descripción. Quiero insistir en esto porque esto es central en la investigación. Una primera conclusión es ante esta pregunta, una de las primeras conclusiones que nos tenemos que dar es la manera de pensar la vida y la sociedad. O sea, que lo cual supone una remodelación epistemológica y un esfuerzo para reorganizar nuestros métodos de investigación, lo cual quiere decir y admitir los límites de los paradigmas científicos y mecanicistas que fueron simplificadores, que trabajaron la disyunción, que siempre nos enseñaron a pensar en forma dicotómica y decimoníacos. Para Bateson, que ya había insinuado que ya era tiempo de iniciar en nuestros programas educativos preguntándonos cómo es que interactúan nuestras ideas, cómo es que pensamos. Y hay una especie, ante esa pregunta viene la segunda, ¿hay alguna especie de selección natural que determina que unas ideas sobrevivan o las mantengamos y otras mueran? ¿Cuáles son las ideas que queremos seguir manteniendo y cuáles son las ideas que queremos y que es necesario acabar? Para eso Bateson considera que lo mejor que le tiene que pasar a la educación es volver a la mente ecológica, o sea, volver a la unidad de lo sagrado, volver a lo sano, volver a colocar en diálogo el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Es necesario volver a articular un pensamiento abstracto, conceptual, de marcos teóricos, con el izquierdo, con la prosa, con la acción, con lo sensible, para volver a darle unidad a la vida. En su unificación del conocimiento, entonces lo sugiere Bateson. ¿Cuáles ideas deben morir y cuáles deben ser sustituidas? Y la primera que propone es que la ciencia nunca prueba nada. Investigar es indagar, demostrar, mas no comprobar nada. El mapa no es el territorio. Lo que yo estoy hablando son mapas, pero no es la vida. El nombre no es la cosa nombrada. No hay experiencia objetiva.
el proceso de formación de imágenes es inconsciente. Ante esto, lo que nos pregunta entonces, o lo que se puede afirmar, es que el problema del conocimiento es el más decisivo entre todos los que suscitan tendencias mortíferas, porque las formas de conocer tienen múltiples efectos. Uno sí se tiene que preguntar qué tengo en mi mente, cómo la he ocupado, cómo la he llenado. Según como lo que tenga en mi mente, actuaré, pensaré y viviré. Entonces, la pregunta para cada uno de nosotros es: ¿qué tenemos en nuestra mente? Según lo que tengamos en nuestra mente, con esa precisión haremos la descripción y la explicación de la vida. Con esa descripción, con eso que tengamos cada uno en nuestra mente, haremos nuestro abanico de acción, que nos pueden llevar a cabo a una vida de plenitud o de convivencia, pero también nos pueden llevar a una vida de destrucción. O sea que uno de los riesgos de una descripción incompleta y por consiguiente de una comprensión de la vida deficiente es una lectura defectuosa de la realidad compleja. A esto es lo que Bateson llamó hipótesis dormitivas. A veces la educación nos educa con hipótesis dormitivas. En otras, porque estas razones están desconectadas de la red de los fundamentos de la ciencia. A veces educamos, y yo veo mucho que a los niños los educan con paradigmas científicos que no tienen nada que ver con lo que está con los avances de la ciencia. Por eso volvemos a hipótesis dormitivas del pensamiento científico. Siempre estamos buscando justificar nuestros paradigmas o nuestras ideas sesgadas. Entonces, el paradigma de la complejidad no es una elección personal, es una necesidad que nos permite superar una estructura mental de disyunción, de separación, que todavía persiste en nuestras formas de pensar, dicotómicas, separadas, simplistas, o lo que se ha llamado el conocimiento ciego. Tales estructuras persisten por la separación entre las humanidades y la ciencia. El problema de la complejidad no es un problema de contenido, no es un problema de teorías. Su desafío consiste en la necesidad de pensar de otra manera. Lo que significa pensar de otra manera es volver a unir lo que está separado, es volver a religar, unir, vincular lo que hemos separado, conectar lo que ha sido desunido, es volver a dialogar entre las disciplinas para resolver los problemas públicos y los bienes públicos. O sea, esto es un llamado a preguntarnos por qué hemos separado la relación entre lo urbano y lo rural, si queremos hablar de violencia. ¿Por qué esa separación entre lo urbano y lo rural? ¿Por qué no volver a integrar y religarnos? ¿Por qué no volver a crear ese puente entre lo urbano y lo rural? ¿Por qué esa separación entre lo local, lo nacional y lo global? ¿Por qué no poner a dialogar lo local, lo regional y lo nacional? ¿Por qué esa separación cognitiva entre cerebro, mente
cultura y lenguaje? ¿Por qué no volver a integrar esa bucle o esa relación que nunca se pudo haber separado? Porque eso es lo que nos tiene en peligro en la vida. O sea, la complejidad es un llamado al diálogo y a la unidad. Por una parte, entonces, es religar, que significa contextualizar y globalizar. No rechaza la certeza en beneficio de la incertidumbre. Es un pensamiento de ida y vuelta incesante, lo que había dicho antes. Complejidad es volver a integrar el bucle, ponerlo a dialogar. Y pongo el ejemplo nuevamente para la educación: mente, cerebro, cultura y lenguaje. Eso es un bucle. Cuando uno está hablando de retroacción, es que la mente está en relación con el cerebro, y el cerebro está en relación con la cultura, y la cultura está en relación con el lenguaje, y el lenguaje con la mente con el cerebro. O sea, toda es una interacción, y eso es un bucle. Eso es una unidad que la separamos, y por eso tenemos los problemas. O sea, el propósito de la complejidad es poner a dialogar la certeza y la incertidumbre. No se trata de abandonar los principios de la ciencia clásica, no se trata de negar la ciencia clásica, o sea, no se trata de negar el orden, la separabilidad, la distinción, la lógica. Se trata de ponerlos a dialogar. O sea, que la complejidad nos está haciendo un llamado al diálogo, al diálogo, al diálogo. El pensamiento complejo es, en esencia, el pensamiento que integra, el pensamiento que une la incertidumbre y que es capaz de concebir la organización. O sea, el pensamiento complejo no es un paradigma mecánico. Reconoce, si es biocéntrico, reconoce que la vida es el centro de la reflexión. ¿Y eso qué significa? Que la vida es autoorganización, o sea, la vida es autopoiesis, como lo llamaría el biólogo Maturana Varela. O sea, es autopoética, autocreación. La vida son relaciones. La vida es aprendizaje constante. O sea, la vida es dinámica, orden, desorden y autoorganización. O sea, la complejidad es una mediación pedagógica que nos permite superar el no diálogo a diferentes niveles. A un nivel del paradigma, que significa una nueva forma de organizar nuestros conocimientos, una nueva forma de organizar nuestras ideas, una nueva forma de organizar nuestras percepciones, una nueva forma de organizar nuestros valores. O sea, constituye tener una nueva visión de la vida. Pongo el ejemplo. Hoy el paradigma neoliberal es predominante en nuestras mentes. Por eso es tan difícil hacer una transformación. Porque el paradigma de la globalización neoliberal es la que ha ocupado muchas de nuestras mentes. Y ese paradigma se basa en la competencia, en el dinero, en la sociedad del consumo, en el individualismo. Y se vive, el más vivo vive del más bobo. Ese paradigma penetra nuestras mentes y eso hace que por eso tengamos una sociedad cada día más individualizada. Eso
nos pone en riesgo en la sociedad del conocimiento. La segunda mediación pedagógica es a nivel epistemológico, o sea, es un llamado a articular los saberes disciplinarios. La ciencia tradicional educó en disciplinas. Cuando uno era niño, hasta quinto de primaria, le daban una visión integral y no tenía tantas disciplinas. O sea, uno tenía un currículo mucho más integral. A medida que nosotros vamos disciplinando más, vamos fraccionando, vamos haciendo más disyunción y vamos generando mayor crisis en el sentido de la vida y de la percepción. O sea, esto es un llamado a articular los saberes disciplinarios, articular el conocimiento y el saber. La modernidad expulsó el saber de las comunidades campesinas, de las comunidades indígenas, expulsó el saber de otras poblaciones y otros pobladores y pensó que el centro y la verdad era el conocimiento. Lo que necesitamos hoy es hacer un llamado o una articulación entre el conocimiento y el saber, y el saber y el conocimiento. No pueden ser dicotómicos, sino que tienen que volver circulares. Es necesario hacer otra mediación a nivel ético, articular las prácticas humanas entre nosotros. Y otro nivel, es necesario hacer una mediación pedagógica para construir conocimiento colectivo. Nosotros cada día nos estamos volviendo más hábiles en el aula para producir conocimiento individual, pero producir conocimiento colectivo se nos está volviendo cada día más difícil. Por eso uno en las organizaciones y en los trabajos, trabajar en equipo se ha convertido en uno de los problemas más difíciles. Lo que está diciendo en esta complejidad es que es necesario el pensamiento individual, pero también es necesario el pensamiento colectivo. Es necesario producir conocimiento individual, pero es necesario producir conocimiento colectivo. ¿Qué hacer ante esto? Hay que trabajar entonces en diferentes niveles, unir y articular las dos culturas. Es lo que nosotros, o se viene llamando, la tercera cultura. Unir y dialogar entre las ciencias duras y las humanidades y el arte. O sea, es necesario unir las humanidades y la ciencia. Es necesario cada día fortalecer el pensamiento ecológico o el saber ecológico. Reconocer que no hay una sola forma de producir conocimiento, no hay una sola forma de producir ciencia, sino que hay multiplicidad de formas de producir investigación. O sea, hay multiplicidad de formas de producir conocimiento. O sea, es necesario volver al saber ecológico. Es necesario hoy también construir nuevos campos interdisciplinarios y transdisciplinarios de investigación. Es necesario entonces trabajar la ecología, la educación para la paz, las ciencias de la vida como campos interdisciplinarios y transdisciplinarios. Se necesita entonces nuevas estrategias de pensamiento, como pensar en forma prospectiva, como trabajar la investigación y la acción, como pensar en la innovación. Voy entonces a pasar un poco sobre el método de la complejidad. Y quisiera, para terminar esto, yo veo que es un poco denso porque estoy hablando de la complejidad, pero la voy a seguir. Es necesario entonces, hoy en una cultura de la educación, voy a pasar al diálogo de seres.
ahí. O sea, en este momento, para resolver nuestros problemas complejos, para resolver nuestros problemas más colectivos, o sea, para resolver los problemas más públicos, ¿sí? Hoy es necesario reclamar la colaboración entre profesionales, con los sabios y con la gente del común. O sea, nadie puede resolver un problema en sí solo. O sea, hoy para resolver los problemas necesitamos de diálogo, pero no solamente un diálogo de saberes, sino también de un diálogo de seres humanos, de seres de la vida, con los diferentes seres vivos que hay en la tierra. O sea, es necesario un diálogo que se haga en forma paciente y avisado entre sí. Es decir, necesitamos conversar en nuestra profesión para evitar que cada día primen las hipótesis dormitivas, las teorías dormitivas, y que nuestra educación se vuelva irrelevante y sin sentido. Un diálogo de esta forma, semejante, requiere entonces un nuevo cambio de mentalidad que nos lleve a una división del trabajo mucho más inteligente, que nos permite construir la ciencia de la complejidad para resolver el problema de la violencia y la paz. O sea, este es un llamado recurrente a una sabiduría, a una verdadera sabiduría planetaria, guiada por el principio de responsabilidad que puede traducirse en una ética del cuidado del otro. O sea, hoy más que nunca, al interior de las aulas, al interior de la escuela, al interior del sistema educativo, se necesita diálogo para recuperar las inteligencias y la sabiduría planetaria. Esta nueva epistemología no solo responde a la ecología de la mente, sino que incluye también una respuesta referente a la ecología de la acción. O sea, no solamente basta la ecología de la mente, sino que hay que ir a una ecología de la acción para poder dialogar e investigar en forma transdisciplinaria e interdisciplinaria. La ecología de la acción lo que nos está enseñando es que toda acción humana, desde que empieza, escapa a su iniciador y entra en juego entre las diferentes interacciones múltiples que la apartan siempre de su objetivo y a veces le da un destino contrario. Eso significa que nuestros diálogos uno los inicia, pero nunca los puede controlar. Uno nunca sabe a dónde vamos a llegar. Un diálogo semejante es desde luego un proceso de aprendizaje constante, de reflexión y conversación que siempre debe terminar en acuerdos, mediante el cual se logra avanzar primero en un diagnóstico y luego en la solución de un problema complejo, y después pensar en forma prospectiva. O sea, quiero insistir en esto, porque lo que nunca hicimos en 50 años, hoy lo hemos logrado colectivamente con el Acuerdo de la Paz. O sea, se necesita diálogo constante, aprendizaje para llegar a un acuerdo. Primero se diagnostica la realidad, después se puede dar solución al problema, pero siempre en prospectiva, siempre en incertidumbre. Esto es lo que llama Morán democracia cognitiva, porque construir nuestro futuro
es un proceso histórico y participativo. De lo contrario, se trataría de un futuro que significaría la manipulación de los futuros otros. He aquí la importancia de la ética en estudios futuros, que el interés de algunos no se realice a expensas de otros. De esta forma, el ejercicio de construcción de futuro se convierte en un verdadero proceso social en que los investigadores comparten sus incertidumbres con la gente del común en un intercambio recíproco de conocimientos. Entonces, investigar no es solo producir escenarios, sino que también es el desarrollo de un crecimiento comunitario integral y sostenible. Por eso, el método de la complejidad se convierte en un nuevo proyecto cultural de paz y de convivencia humana. O sea, lo que está en juego es una nueva forma de proyecto cultural humanizado. Para terminar, entonces, vuelvo al escenario de la reconciliación. Las ideas de Levinas tienen que ver con el milagro de reconocer la personalidad y la dignidad del otro hasta el punto de salvar su vida, sin ser al mismo tiempo capaz de explicar la causa de dicho reconocimiento, ya que esta explicación destruiría el milagro del vínculo ético. ¿Qué significa entonces reconciliación? En este marco de la idea de reconciliación de un país es entendida como el restablecimiento de relaciones pacíficas en nuestra vida social. O sea, si nuestra crisis es que hemos fracturado nuestras relaciones, que nos hemos relacionado violentamente, que nos hemos relacionado agresivamente, que nos hemos relacionado con venganza, reconciliarnos, entonces es restablecer esas relaciones. Se trata entonces de establecer y restablecer relaciones de convivencia, donde ha imperado la violencia como forma de resolver nuestros conflictos y la injusticia. Esta forma de relacionarnos violentamente ha producido una desigualdad creciente. La pregunta entonces es, ¿cómo volver a restablecer nuestras relaciones? ¿Cómo volver a tener confianza en el otro? ¿Cómo volver a amarnos? ¿Cómo volver a construir puentes de comunicación y de diálogo? Insisto que eso que aparece tan abstracto, de disyunción, de separación, de desunión, eso es lo que practicamos en la vida diaria. Complejidad es volver a dialogar, a integrar, a unir, a religar. Eso sería reconciliación. Entonces, si desearíamos resumir en una frase este múltiple desafío para reconciliarnos en Colombia, se podría proponer como fórmula: recuperar la confianza. Y segundo, es necesario generar expansión de la confianza. Recuperar la confianza entonces implica múltiples desafíos: racionalidad colectiva, construcción de acuerdos colectivos, fortalecer lo público, el perdón y la convivencia democrática. Para algunos pedagogos, la pregunta es cómo educar en la confianza, cómo volver a restablecer
una educación de la sensibilidad. En este orden, el orden, entonces voy a decir, de la reconciliación es el orden del amor. Como lo habíamos dicho, para superar esta fractura espiritual y esta lógica y lograr la reconciliación, que es recomponer las relaciones humanas y de estas relaciones con la vida, vuelvo a la triada, al bucle, sujeto, nosotros, sociedad, naturaleza. Esa triada la hemos roto. La hemos roto con nosotros mismos, con el otro y con la naturaleza. O sea, para recuperar esa triada de relaciones es necesario el primer nivel, el reconocimiento. Reconocernos a todos como diferentes, únicos en el cosmos. El sujeto es el centro de la vida. Cada uno de nosotros es único en la vida, único, pero al mismo tiempo es parte del proyecto de humanidad. O sea, eso sería, el reconocimiento sería el primer nivel de confianza, una confianza incipiente. El segundo nivel, para lograr una mejor convivencia, es respetarnos unos a los otros, como legítimos otros, como diría Maturana. O sea, una confianza mayor. Y el nivel más amplio, el mayor nivel de desarrollo humano es el amor. O sea, es la confianza máxima de expansión del ser humano. El amor, entonces, es una disposición corporal. No es literatura, no es filosofía, no es moral, no es religión, sino es biología. Es biología y anatomía. Para Maturana, amar es la capacidad física para realizar acciones que nos llevan a reconocer al otro como legítimo otro. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el amor es hacer al otro alguien, que el amor es hacer al otro un ser humano. No es solamente sentir, ni solo decir cuáles son las acciones que me constituyen como un otro. Entonces es importante insistir en el reconocimiento de la diversidad. Lo que más nos ha costado a los seres humanos es reconocer la diversidad, porque ver en el otro no significa verme a mí mismo en el espejo. Cada uno de nosotros es único y diferente. Cada uno de nosotros tiene su propia historia, su propia manera de ser, su propio yo. No somos muñecos, ni un clon del otro, ni un robot. Somos humanos, somos sujetos. Insisto en esta palabra sujetos, que es unidad y al mismo tiempo individuo. ¿Qué significa respeto? Es la voz amable en vez del grito. Es la insinuación en vez de la amenaza. Es la caricia en vez del golpe. Es la explicación verbal en vez del empellón. Es la atención en vez de la indiferencia. En una palabra, significa tratar al otro como yo quiero
ser tratado. ¿Y qué significa amor como expansión máxima de esa confianza? Significa mi disposición de dar y de compartir con el otro. La capacidad de perdonar siempre y la disposición de dar mi vida por el ser amado. No sé si hasta ahí queda claro esa primera característica de la reconciliación, de la interacción. Voy entonces al perdón. Una de las tareas intelectuales y éticas más importantes es enseñar la comprensión humana. Por eso, aunque aparezca esto tan abstracto, la educación debe preguntarse y ayudarnos a todos cómo aprender a comprender esta condición humana. Cómo aprender a comprender esta historia de violencia. Cómo aprender a comprender esta historia de exclusión. Cómo aprender a comprender por qué hicimos unas ciudades segregadas. Por entender y aprender a comprender por qué nuestra educación fue segregada en estratos sociales. ¿Por qué nuestra educación fue para unos una cosa y para otros otra? Esta incomprensión es lo que nos ha llevado al desastre. Esta incomprensión es la que nos ha llevado a la violencia. Por eso, la comprensión para la educación, lo primero que tiene que hacer es comprender la comprensión. Y la comprensión no es una explicación, o no es solo explicar investigativamente un problema. Porque la explicación trata los problemas y al ser humano como un objeto de investigación. Y la comprensión puede integrar la explicación, pero conlleva una nueva forma de relacionarnos diferente, y es una relación de sujeto a sujeto. O sea, la complejidad rompe esa relación sujeto-objeto para plantearnos una relación sujeto-sujeto. Porque no se puede comprender a alguien como objeto, sino se puede comprender a alguien que ha sufrido algo como yo lo he sufrido. O sea, la comprensión educativa significa empatía. Significa que yo me identifico con el otro, que yo me proyecto con el otro. Entonces, el perdón no es una noción que se puede producir en forma aislada. Insisto, porque el perdón se basa en la comprensión de la condición humana. El perdón es un acto individual que supone cierta generosidad. Si alguien se fuerza el perdón, ya no puede haber perdón. El perdón es un acto de libertad individual. O sea, que debemos desde la pedagogía intentar todo para zafarnos de la lógica de la venganza y del odio. Esto le exige al sistema educativo ser capaz de desarrollar una capacidad de comprensión. Y esto es lo que más está atrofiado en el ser humano: aprender a comprender. Entonces, el perdón es un acto límite que no solo supone renunciar al castigo, sino que exige generosidad,
bondad y que implica una asimetría sustancial. En lugar de relacionarme de mal por mal, ojo por ojo, devuelvo bien por mal. Y eso es lo más difícil. Perdonar es devolver bien por mal. O sea, la clemencia del ser humano solo consiste en detener el mal y abstenerse de castigar. Perdonar entonces es resistirse a la crueldad del mundo. Es un acto de amor con la humanidad. Educar en la comprensión es posible incluso en casos de guerra. Educar en la comprensión es incluso posible en contextos de violencia. Solo podemos ser generosos en el perdón cuando somos vencedores o cuando sabemos que el que ha cometido un crimen va a ser juzgado y nunca más lo va a volver a cometer. No tiene sentido perdonar cuando uno sabe que el que ha sido victimario lo puede volver a hacer. Solamente se puede perdonar cuando hay justicia. Mandela lo dijo: perdonemos, pero no olvidemos. Y en Polonia, Adam también dijo: amnistía, mas no amnesia. Ambos tendieron la mano a sus contendores. En nuestra historia de América Latina, los indígenas sufrieron la violencia, pero no olvidaron. Los negros sufrieron fueron víctimas de la esclavitud. Nunca vieron sus verdugos, sin embargo, no olvidaron. Una gran nación democrática no solo debe comentar sus glorias, sino que debe reflexionar sobre sus tragedias. Es necesario reflexionar sobre nuestra violencia, es necesario reflexionar sobre nuestra historia, es necesario reflexionar sobre nuestras rupturas y nuestras crisis. Por eso es necesario olvidar, pero también es necesario saber qué olvidamos, pero también es necesario saber qué mantenemos en nuestra memoria. Voy a dejar ahí y terminaría con una cita de, si quieres lo pasamos, la última. No, sí. Esta. ¿Sí? Voy a terminar con esa frase o con esa lectura diciendo: investigar es conversar, enseñar es conversar, aprender es conversar, experimentar es conversar, reflexionar es conversar. Conversar es la mejor mediación pedagógica que puede tener un ser humano para ser ser humano. Para terminar con esto, quiero decir que la complejidad es un llamado a la conversación, no solamente al diálogo, sino a la conversación. Dialogar no es lo mismo que conversar. ¿Dónde está el cambio cultural de mentalidad? Que nosotros fuimos educados en el debate, en la confrontación. Y es necesario pasar al diálogo. Pero no basta el diálogo. Pedagógicamente hay que conversar, construir
sentido colectivo. Conversar es construir un sentido colectivo como pueblo, es construir nuestra propia dignidad. Muchas gracias.